Muy bien, mis amados hermanos, sean todos muy bienvenidos a este quinto episodio ya de estas reuniones que estamos haciendo los días lunes, tocando el tema de la oración, específicamente el libro de la oración de Elena de White, y hoy día nos toca el quinto capítulo, y es un capítulo muy fortalecedor y a la vez también que nos exige mucho a nosotros. Vamos a ir estudiando un poquito la fortaleza que Dios nos da a través de las oraciones. Voy a proceder a compartirles pantalla. Muy bien. Todos ven la presentación, ¿verdad? Sí, hermano, Sí. se ve súper bien. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces comenzamos con una oración, valga la redundancia, para que esta reunión sea dirigida por Dios. Inclinemos el rostro, por favor. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, estamos delante de ti como seres humanos, Señor, incapaces, imperfectos. Estamos rendidos delante de tus pies, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor, que sin ti no podemos tener capacidad de entendimiento, no podemos tener poder propio para poder vencer el mal. Por eso en esta hora recurrimos a ti para que tú seas quien nos brinda de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, que nos brindes fe para creer en tus promesas. Y en cada una de ellas, porque todas son verdad, tú nunca fallas, Señor, tú no mientes. Ayúdanos a confiar más ciegamente en ti y en tu poder. Padre, en esta hora rogamos que tú nos des capacidad para poder concentrarnos durante todo este tiempo que vamos a estar leyendo y que nos ayudes a retener lo que aprendamos para poder practicarlo cada día. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 5 de la oración, las promesas de Dios concernientes a la oración. Y vamos a empezar de una vez con una gran promesa. Muchas veces en nuestra vida como cristianos nosotros oramos, pedimos, y después cuando termina la oración quizás no sentimos la respuesta inmediata, o a lo mejor no, como que dudamos de que Dios nos vaya a responder. En fin, son muchas las cosas que pueden suceder para que nosotros nos falte la fe, y justamente es lo que hoy día vamos a leer, lo que hoy día vamos a estudiar, es para que podamos ser fortalecidos en esta fe. Y dice que Dios promete escuchar y responder las oraciones, que Cristo es el eslabón de unión entre Dios y el hombre. Es un nexo que nos une con el cielo. Y ha prometido su intercesión personal, empleando su nombre. Coloca toda la virtud de su justicia al lado del suplicante. Y ahí es como se vuelve a repetir lo que ya hemos estado estudiando sobre la justificación, que Dios nos da la justicia divina, cómo obra en nosotros, cómo obra en nuestro corazón y por nosotros también. Dice que Cristo ruega por el hombre, y el hombre, necesitado de la ayuda divina, ruega por sí mismo en la presencia de Dios, usando el poder de la influencia de aquel que dio su vida por el mundo. Cuando reconocemos ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, se añade fragancia a nuestras intercesiones. Y aquí en esto hay una clave fundamental. Debemos reconocer ese aprecio por los méritos de Cristo. Y cuando nosotros los despreciamos, se pierde esa intercesión.
para nosotros. O sea, en el momento nosotros renunciamos a esa intercesión. No es que Dios quiera quitarnos eso, sino que nosotros renunciamos cuando dejamos de creer o dejamos de apreciar los méritos de Cristo. ¿Cuáles son los méritos de Cristo? Bueno, que Él murió en la cruz, derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros apreciamos esos méritos, se añade fragancia a nuestras intercesiones. Oh, ¿quién puede valorar esta gran misericordia y amor? Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo, estamos revestidos con sus vestiduras sacerdotales. Ya no estamos vestidos con nuestra propia vestidura de justicia, de nuestra propia vestidura de justificación propia sería, sino que nos revestimos y en realidad Dios nos reviste de estas vestiduras celestiales, sacerdotales, y nos coloca cerca de su lado, rodeándonos con su brazo humano, mientras que con su brazo divino se aferra del trono del infinito. Sus méritos, como fragante incienso, los pone en un incensario en nuestras manos para estimular nuestras peticiones. Promete escuchar y responder nuestras súplicas. Y aquí vemos esta escalera del cielo, ¿verdad? Esta escalera que es Cristo, que une al humano con lo divino. Y aquí, como se habla sobre la justicia de Cristo, la justicia imputada, la impartida, etcétera, para no hacer tanto concepto, me pareció importante recalcar este tema. Y por eso lo he graficado de la forma en que lo explica la Biblia. Y tenemos una situación. Tenemos por un lado un juez, un abogado y un acusado, ¿verdad? Un acusado, el acusado seríamos nosotros. Pero en este caso, Cristo es nuestro abogado y nuestro juez a la vez. Y eso es una gran ventaja. Y por otro lado estamos nosotros, ¿verdad? Como culpables, como pecadores. Pero es muy interesante lo que sucede, porque generalmente el abogado nos defiende excusando, el abogado terrenal, ¿verdad? El que trabaja como abogado, trata de buscar excusas o pretextos dentro de lo que hizo o no hizo el acusado. Pero aquí este abogado, que es Cristo, no se centra en lo que nosotros hicimos, sino que no solo nos defiende, sino que también aceptó el castigo que nosotros merecíamos y la pena por nuestro pecado. Y Él se pone entre nosotros y Dios. Y en ese momento que Él dice, ya no juzguen a este imputado que está aquí, a este pecador, sino juzguenme a mí. Y ella recibió ese juicio cuando murió en la cruz. Entonces, en ese momento, también como es juez, nos hace partícipes de su propia inocencia y nos perdona el delito. Se da el veredicto y nosotros quedamos perdonados. Y a pesar de haber pecado, ya no somos más acusados delante de Dios, ya que somos tan justos como Cristo. Esto es, gracias a que tomó nuestro pecado y nos otorga o nos regala su inocencia, aún sin merecerla. Y esa es la gracia de Dios, la gracia perdonadora. Bueno, luego de este esquema, seguimos con la lectura. Las oraciones sencillas inspiradas por el Espíritu Santo ascenderán a través de la puerta abierta, la que Cristo dijo que Él abriría y que ningún hombre podía cerrar. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo, ascenderán como fragancia al Padre y las respuestas llegarán. Y aquí se refiere a la puerta del lugar santo que se abre al lugar santísimo.
Esto se encuentra en Apocalipsis. Nosotros podemos encontrar este pasaje, si no me equivoco, es en Apocalipsis 3. Seguramente nuestro colaborador Joaquín nos va a ayudar ahí. Pero básicamente, de manera práctica, cuando nosotros oramos inspirados por el Espíritu Santo, estas oraciones son mezcladas con la perfección de Cristo y ascienden como una fragancia al Padre y son aceptadas y también son respondidas. Otra promesa es que no se pierde una sola oración de un verdadero santo. Nosotros podemos decir, pero yo no soy santo, yo soy un pecador, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Que cuando nosotros somos justificados, a la vez también somos santificados, ¿verdad? Por lo tanto, no somos santos por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Él nos santifica y nos aparta para un uso santo. Entonces, toda oración que es elevada con fe por un corazón sincero será oída y contestada por Dios. Y que el suplicante obtendrá la bendición cuando más lo necesite. Y a menudo esta excederá sus expectativas. Yo no sé cuál será la necesidad de que esté escuchando esto o leyendo esto. Cada uno debe tener distintas necesidades en este momento, ya sean materiales o espirituales. Pero debemos confiar de que la bendición que nosotros pedimos la vamos a recibir cuando más lo necesitemos y que va a exceder lo que nosotros pedimos. Y vamos a quedar como este niño, así sorprendido, porque vamos a recibir algo que era mucho mayor de lo que nosotros estábamos pidiendo. Pero la clave es orar con un corazón sincero, con fe. También tenemos que orar como oró Nehemías. La facultad de orar como oró Nehemías en el en el momento de su necesidad, es un recurso del cual dispone el cristiano en circunstancias en que otras formas de oración pueden resultar imposibles. ¿A qué se refiere con esto? Recuerden que Nehemías oró justamente en su mente, justo en el momento en que el rey Artajerjes le pregunta algo, le pregunta por qué estás tan triste, por qué estás ahí con tu semblante decaído, y en su mente él hace una oración muy pequeña, muy corta, pero pidiendo a Dios que le dé las palabras y que toque el corazón del rey para que le otorgue su petición. Y fue una oración muy corta y él enseguida habló, porque en ese momento él no se podía arrodillar a orar y decir, espéreme rey, ya le contesto, voy a ir a mi pieza, voy a orar y vengo. Nosotros también podemos orar de esa manera, en el momento en que lo necesitemos. Los que trabajan en las tareas de la vida, apremiados y casi abrumados de perplejidad, pueden elevar a Dios una petición para ser guiados divinamente. Cuando los que viajan por mar o por tierra se ven amenazados por algún grave peligro, pueden entregarse así a la protección del cielo. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en auxilio de sus fieles creyentes cuando quiera que le invoquen. En toda circunstancia y condición, el alma cargada de pesar y cuidados o fieramente asaltada por la tentación puede hallar seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Esto también nos lleva a ejercer más fe y si no tenemos fe tenemos que pedirla. Pero debemos confiar porque las promesas del Señor son tan grandes, tan fieles, como dice el himno, y son infinitas. Son muchísimas, muchísimas, que no podríamos acordarnos de todas, pero debemos tratar de recordar al menos las favoritas, las que más necesitemos, y buscarlas y pedirlas. Si pedimos, Dios responderá. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Nuevamente, mezclando la fe con la oración, porque es fundamental. Todo lo que pidamos
Tenemos que creer que lo vamos a recibir, si no, ¿para qué vamos a pedir? Cuando nos entregamos a Él, nos recibe. Dios oye la oración. Cristo dijo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. También dijo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aquí está una condición, porque uno puede decir, sí, hay muchas promesas, tenemos que pedirlas, pero también hay condiciones para que esas promesas se cumplan. Y aquí está una de las principales, que la principal sería la que hablamos el otro día, el sometimiento del carácter. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre ese tipo de perfección al que Dios nos llama? Sometimiento de carácter y maduración de carácter. Pero el sometimiento de nuestra voluntad es fundamental para la salvación. Y aquí, al someternos el carácter, también vamos a vivir conforme a su palabra, porque vamos a obedecer los principios divinos. Y aquí dice que si vivimos conforme a su palabra, se cumplirán en nuestro favor todas sus promesas. Pero antes hay una condición, vivir conforme a su palabra. ¿Qué dice su palabra? Bueno, tenemos amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Amar a Dios incluye no tener otros dioses ajenos, no hacerse imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, y a la vez también el más importante, que es el central, que es el que nos lleva a todo lo demás, guardar el sábado, adorar a Dios en el sábado, como Él lo pide, vivir conforme a su palabra. Somos indignos de su gracia, pero cuando nos entregamos a Él, nos recibe. Y esto es maravilloso. Siempre tenemos la oportunidad de acceder a esa puerta que está abierta, siempre que lo necesitemos. Obrará en favor de los que le siguen y por medio de él. Cuando pidáis a Dios que os ayude, honrad a vuestro Salvador creyendo que recibís su bendición. Y esto es algo que me llamó mucho la atención, porque dice que al nosotros creer que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, estamos honrando al Señor. Y nos dice el mandamiento también, honra a tu padre y a tu madre. Honrar a nuestro Padre Celestial, honrar a nuestro Salvador también forma parte de la ley de Dios, de los primeros 4 mandamientos. Y lo honramos creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, la bendición. Quizás no exactamente como lo pedimos, pero sí siempre para nuestro bien. Todo poder y toda sabiduría están a nuestra disposición. No tenemos más que pedir. Dios tiene un cielo lleno de bendiciones que quiere otorgar a aquellos que buscan seriamente la ayuda que solo el Señor puede proveer. Dios tiene infinitas bendiciones, está, como habíamos leído, si no me equivoco, en el capítulo 3, que Dios está esperando para derramar la plenitud de sus bendiciones sobre nosotros. Qué extraño que oremos tan poco, dice esa cita, ¿verdad? Mientras leía este capítulo, había varias cosas que, que me llegaban mucho personalmente y me reprendían porque de verdad uno se da cuenta al leer todas estas cosas, cuánto nos falta para poder tener una entrega completa al Señor, como Él la pide, una entrega sin límite. Que el Señor nos ayude a buscar eso cada día y a poder mantenernos siempre en esa comunión con el cielo. Cada oración sincera es oída en el cielo. Dice algunas oraciones sinceras solamente, o la mitad, porque para la otra mitad el Señor no tiene tiempo. Todas las oraciones. Y aunque no sea expresada con fluidez,
Pero si procede del corazón, ascenderá al santuario en donde Jesús ministra, y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección. Y aquí en esto también se ve, hasta en eso se ve su intercesión, no solo para imputarnos su justicia, no solo para darnos esas vestiduras que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos, no solo para poner su carácter sobre nosotros, sino también para poder ayudarnos y presentar al Padre nuestras oraciones sin balbuceos. Y por eso puse la imagen de este pequeño bebito que está hablando por teléfono, como comunicándose con su padre, y aunque los niños ustedes saben que no se les entiende mucho lo que hablan, pero es muy curioso que los padres siempre entienden lo que quiere decir el niño. Puede venir cualquier otra persona de afuera de la familia y el bebé empieza así como, bla, 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 y uno no entiende nada. Pero el papá puede decirte, no, mira, dijo que le pases la botella azul. Y tú así ni siquiera te enteraste de que había dicho esa frase, pero el papá y la mamá lo comprenden, lo entienden. De esa misma manera, nuestro Padre entiende los clamores de nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, para que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí esta imagen que, bueno, ya la deben conocer de sobra, con todas las presentaciones que nos daba nuestro hermano Joaquín respecto a esto. Todos son responsables por sus actos mientras estén en este mundo de prueba. ¿Alguien más tiene la culpa de lo que hacemos, de lo que decimos? No, nosotros mismos. Todos tienen poder para controlar sus acciones si lo desean. Poder para controlar sus acciones, si lo desean. Si lo deseamos, ¿a quién se lo pedimos? Si son débiles en la virtud y la pureza de los pensamientos y actos, pueden obtener ayuda del amigo de los desvalios. Pero ¿qué tiene que haber? Una decisión. Tiene que haber una decisión en nuestro corazón, porque pecar o no pecar es una decisión voluntaria, de libre albedrío, obviamente, para la cual nuestro Dios y Cristo nos fortalecen a través del Espíritu Santo. Eso es indudable, nos fortalece para tomar las mejores decisiones. Influencian sobre nosotros, pero nunca van a decidir por nosotros. Jesús está familiarizado con todas las debilidades de la naturaleza humana, y si se le suplica, dará fortaleza para vencer las más poderosas tentaciones. Díganme si no está una promesa, pero que nos pega una bofetada de un lado y después nos la devuelve del otro. Pero está bien cuando nosotros nos sentimos identificados con lo que el Señor nos está diciendo, porque ahí vemos cómo el Espíritu Santo todavía está trabajando y obrando en nuestros corazones y perfeccionándonos día a día. Todos pueden obtener esa fortaleza si la buscan con humildad. Y ahí está nuevamente la clave, la humildad, de la que hablaba nuestro hermano Joaquín este domingo, si no me equivoco. La ausencia de orgullo, la humildad, es clave para poder obtener esa fortaleza que solo viene de Dios. Dios responde nuestras oraciones, cuando y cómo lo ve mejor. Y esto es de verdad que nosotros, yo creo que la mayoría lo sabemos, pero a la hora de que nos toque la situación, nos desesperamos. Y es normal porque somos humanos. Pero debemos confiar de que Él va a responder nuestras oraciones cuando lo necesitemos. Y aquí yo remarqué el texto de diferentes colores porque cada idea me parecía importante y no quería que se perdiera ninguna. Todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel
Aquí está la condición. Siempre hay una condición. Dense cuenta que antes de la promesa, siempre hay una condición. Un corazón fiel. Y eleva sus sinceras peticiones a Él, con fe, fidelidad y fe. Recibirá contestación a sus oraciones. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. No temáis confiar en Dios. Fiad en su segura promesa. Pedid y recibiréis. Juan 16:24. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. El hombre está sujeto a errar, y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismo o que hayan de glorificar a Dios. Obviamente, no siempre pedimos lo que necesitamos o lo que vaya a ser para la gloria de Dios. Pero cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones y nos contesta, a veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. Si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Nunca nos da algo perjudicial, sino la bendición que necesitamos, en lugar de algo que pedimos y que no sería bueno para nosotros. Dios siempre nos dará lo mejor. Y recuerden ese versículo. Esto todo está basado en este versículo que ya lo menciona allí, Juan 16:24 en adelante. Si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no va a dar cosas buenas a los que le buscan? El Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Siempre me llamaba mucho la atención cuando veía los documentales, cuando niño, cómo avanza la lluvia en ciertos países, en ciertos lugares del mundo, que avanza como una cortina. Primero está todo seco, un sol, pero que está haciendo cuajar la tierra y trizarse, y de un momento para otro viene una lluvia, pero que lo inunda todo. Vi que si no advertimos inmediatamente la respuesta a nuestras oraciones, debemos retener firmemente nuestra fe y no permitir que nos embargue la desconfianza, porque ello nos separaría de Dios. Estamos pidiendo algo que necesitamos urgentemente y el Señor lo sabe, pero nosotros estamos allí entre la espada y la pared. Necesito de verdad ese trabajo, necesito de verdad el dinero para pagar el alquiler, si no me van a echar a la calle, necesito de verdad esto. Por favor, Señor, dámelo. Tú sabes que yo lo necesito. Y pasa una semana y no hay respuesta. Pasan 2 semanas y no hay respuesta. Y yo sigo pidiendo, sigo pidiendo. Pasan 3 semanas y no hay respuesta. Pero nuestra fe no debe vacilar. Porque si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de él. Porque aquel que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada y movida por el viento de un lado a otro. No piense ese hombre, el hombre que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nuestra fe vacila, no conseguiremos nada de él. Nuestra confianza en Dios debe ser firme, y cuando más necesitemos su bendición, ella caerá sobre nosotros como una lluvia, así como en la sabana africana. De un momento está un sol, pero tremendo, todos los animales muriéndose de sed, pero el Señor sabe lo que necesita su creación y envía la lluvia en el momento oportuno. Y más de lo que en realidad muchas veces nosotros le estamos pidiendo.
Confiemos. Dios da sabiduría en respuesta a la oración. Sabiduría. ¿Cuántos no han pedido sabiduría? Cuando empezamos esta reunión, oramos por sabiduría, ¿verdad? El Señor nos ha dado la promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Esto se encuentra en Santiago 1:5, si no me equivoco, y que me puedan confirmar. A ver, lo tengo aquí mismo. Santiago 1:5, exactamente. Es el plan de Dios que los que llevan responsabilidades se reúnan a menudo para consultarse mutuamente y para orar con fervor por la sabiduría que solo Él puede impartir. Sabiduría impartida. ¿Recuerdan que la justicia impartida es la misma justicia de Dios, la misma justicia de Cristo que se nos otorga, se nos quita nuestra propia justicia, nuestro propio carácter y se nos da el carácter de Cristo? Con la sabiduría sucede algo similar. Se nos quita nuestra propia sabiduría, pero antes nosotros debemos decidir renunciar a esa sabiduría propia, a ese creer que ya lo sé todo, vaciar ese vaso, quitar lo viejo y que entre lo nuevo, que Él nos pueda impartir su sabiduría. Unidos, presentad vuestros problemas a Dios. Hablad menos. Se pierde mucho tiempo precioso en conversaciones que no producen luz. Únanse los hermanos en ayuno y oración por la sabiduría que Dios ha prometido dar generosamente. Hubo un tiempo en mi vida en que ayuné, o sea, no tanto así como que ayunaba todos los días, pero por lo menos una vez por semana o 2 veces por semana, y de verdad yo lo digo por experiencia propia, que fue una experiencia muy bonita, de mucho fortalecimiento espiritual, y de verdad uno siente la diferencia. Te sientes mejor, te sientes hasta más saludable, y solamente por el hecho de poder mantenernos en comunión con el Señor. Cuando Jesús se veía fieramente asaltado por la tentación, dice el Espíritu de Profecía que Él no comía. De la misma manera tenemos que orar nosotros. La gracia de Cristo está disponible aún antes de que oremos. Aún antes de que oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Antes de que oremos, antes de que pidamos, el Señor ya mandó su gracia. ¿En qué relación tiene la imagen con lo que acabamos de leer? A ver si alguno puede captarlo. Mi amigo Joaquín, ¿puede encontrar ahí el paralelismo? Sí, o sea, ahí aparece Cristo, que Él está atento a su iglesia y Él Así es, le provee justamente a tiempo. Justamente se está a punto de sentar y Él está atento y provee del asiento, le sirve a la esposa, a la iglesia, con lo que necesita. Y en este caso sería la gracia de esa silla, ¿no? así es, así es. Incluso sin que se lo pida, lo hace voluntariamente. Es un caballero el Señor. Sí, así es. Es un caballero en todo el sentido de la palabra. Un caballero con su iglesia. Y así también los que, bueno, viven en una relación, si su esposo no es así, oren hermanas para que vuelva a ser así. Para que puedan disfrutar de
de esa comunión del matrimonio. Podemos reclamar sus promesas con audacia. Esta cita la leímos la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas, si no me equivoco, pero la vamos a volver a leer porque está en este capítulo y nunca está de más recordarla. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Recuerdan que Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer? Cuando él habla acerca de esta frase, somos los pámpanos dando fruto, pero tenemos que permanecer en él. Y dice que si nosotros permanecemos en él, y las palabras de Dios en nosotros, todo lo que queramos pedir nos será hecho. Y aquí nos dice que cuando oremos, presentemos esta promesa. Estar orando y decirle, Señor, tú dijiste que si yo permanezco en ti y tus palabras permanecen en mí, yo te puedo pedir lo que quiera y tú me lo vas a dar. Dámelo ahora porque yo permanezco en ti y tus palabras permanecen en mí. Así como decimos aquí en Chile, así de patúo. Tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Esa es la osadía. Si le pedimos con sinceridad que haga brillar su luz sobre nosotros, nos oirá y contestará. Pero debemos vivir en armonía con nuestras oraciones. No tienen valor si caminamos en dirección opuesta a ellas. Como por ejemplo, Señor, por favor, ayúdame, no sé, a dejar de comer carne. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero yo siempre voy a la carnicería y sigo comprando carne. Estoy caminando en contra de lo que estoy pidiendo. Tenemos que también ser consecuentes con nuestras acciones. Y aquí da un ejemplo. Dice que Leonard White en una visión vio a un padre que después de leer un pasaje de la Escritura y orar, con frecuencia casi tan pronto como se levantaba de sus rodillas, comenzaba a regañar a sus hijos. Imagínense la situación. ¿Cómo podía contestar Dios la oración que se había ofrecido? Y si después de haber increpado a sus hijos, un padre ora, ¿beneficia esa oración a los hijos? No, a menos que sea una oración de confesión a Dios. Importante también esto dentro de la consecuencia en la familia, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas personas me han dicho que no creían en Dios porque tenían una vecina que era muy religiosa y todo, y salía de la iglesia, llegaba a su casa y le gritaba a sus hijos y le decía groserías y andaba a los gritos todo el tiempo, pero ella después iba a la iglesia con su Biblia debajo del brazo. Entonces su vida no reflejaba lo que ella predicaba en cierta forma. Y eso es testimonio para otras personas. Entonces, también imagínense eso llevado a la verdad presente, al ministerio en el que estamos. ¿Cuánto daño podría llegar a ser una pequeña acción de nosotros en la gente que nos ve? Por eso el llamado de Hebreos 12 de mantener nuestros ojos puestos en Jesús, porque tenemos una gran nube de testigos que nos está mirando. Y si nosotros apartamos la vista de Cristo, van a ver nuestros errores y no van a ver, ah, mira, Frank se equivocó, sino, ah, mira, ahí está el que era cristiano, mira, él decía que era cristiano, ah, mira, ¿de cuál ministerio? Ah, mira, el ministerio del cuarto ángel, no, esos son falsos cristianos. Ya meten a todos dentro de un saco. Imagínense cuán importante es la influencia que nosotros damos al mundo. Los Fran, ángeles, sí, disculpe, ¿quién habló? yo, Mical, antes de que cambie de imagen, quisiera hacer una acotación, si te puedes devolver un poquito. Ya, gracias. Respecto a lo que dice de tener ese privilegio de ir ante Dios con santa osadía, es un privilegio y se puede hacer de esa forma solo cuando estás constantemente en oración con Dios. O sea,
cuando tu vida cristiana está siempre tomada de la mano de Dios, porque cualquier cosa que tú le pidas va a estar siempre en la misma armonía con Dios. Por eso siempre va a ser respondida. No es que cualquier cosa que nosotros le pidamos Él la va a responder, sino que se va a responder porque mi voluntad va a ser la voluntad de Dios. Entonces, de esa forma el Señor la va a responder siempre, pero no porque va a responder solamente un antojo mío. Tiene que haber siempre una permanencia en el Señor y así de esa forma mi voluntad va a ser siempre la voluntad de Dios. Por eso se va a responder. Claro, claro. Exactamente, hermana. Muchas gracias por esa aclaración. Porque claro, muchas veces podemos pedir, Señor, por favor, dame un Lamborghini y un Ferrari. Y Dios me va a decir, pero ¿para qué lo necesitas? Y ahí también en mi oración se va a notar de que yo no estoy unido con la mente de Cristo. Pero si nosotros estamos unidos, como dice aquí, si permanecéis en mí, estamos alimentándonos de la vid y estamos injertados en la vid y somos los pámpanos de Cristo, verdaderamente vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo va a orar en nosotros. Y todo lo que pidamos lo vamos a recibir, ya sea para nosotros o para otros, porque sabemos que vamos a pedir conforme a la voluntad del Señor, como decía nuestra hermana. Y a mí esto me llegó mucho personalmente, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, pero que dice lo siguiente: cuando esté por hablar apasionadamente, cierre la boca, no diga una palabra, ore antes de hablar, y los ángeles del cielo vendrán a ayudarle y a echar a los ángeles malos que quisieran inducirla o inducirlo a deshonrar a Dios, lanzar reproches en contra de su causa y debilitar su propia alma. Y esto a mí me ha pasado muchas veces. Bueno, en el pasado yo era una persona muy arrebatada, así, tanto física como en el sentido de mi forma de hablar, de mi forma de responder y proceder en la vida. Y gracias al Señor que me ha transformado bastante, pero aún faltan muchas cosas que mejorar en mí. Y que esto es algo muy importante. ¿Por qué puse esta imagen de la lengua prendida a fuego? Porque, bueno, como dice en Santiago 3, que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Es un fuego pequeño, cuán grande voz que enciende, dice. Una palabra mal elegida, aún siquiera que nosotros no la hayamos dicho quizás con una mala intención, pero hasta una pequeña palabra puede ser malinterpretada en los oídos ajenos, y eso puede traer una vergüenza y un reproche para la causa de Dios. Por eso que es importante que no solamente personalmente yo lo tomo para mí, cuando estés por hablar de una forma apasionada, ya sea para bien o para mal, sino también en cualquier momento que tú vayas a hablar, cuando te pregunten algo, un consejo o lo que sea, cerrar la boca y no decir una palabra antes de orar. Como siempre te dijeron, no hables sin pensar, en realidad sería la frase, no hables sin orar. Y eso sería como una regla fundamental para nosotros, porque muchas veces podemos decir cosas que sin pensarlo pueden herir a más de alguno. Los ángeles vienen a nuestro lado en respuesta a la oración. Y aquí justamente, bueno, como la imagen de Eliseo con su siervo en Dotán, como Dios le revela que estaban todos los ángeles y los carruajes de ángeles rodeándolos. Los seres celestiales son concebidos como guardianes de todos los que trabajen en los caminos de Dios y sigan sus planes. Nuevamente hay una condición,
los que trabajen en los caminos de Dios y sigan sus planes. Los que no trabajen en los caminos de Dios y no sigan sus planes, por mucho que piensen estar siguiendo sus planes, pero en realidad no lo están haciendo, no están acompañados de los ángeles. Y eso es algo muy duro. Pero es la condición. Y dice que con ferviente y contrita oración podemos pedir que los instrumentos celestiales estén a nuestro lado. Ejércitos invisibles de luz y poder trabajarán con los mansos y humildes. El Evangelio progresará rápidamente como respuesta a la oración. Dios obraría poderosamente a favor de sus hijos hoy si ellos se colocaran totalmente bajo su dirección. Necesitan que el Espíritu Santo more constantemente en ellos. No dice intermitentemente, ¿verdad? Dice constantemente. Y esto es un gran desafío para nosotros, pero debe volverse una realidad. Si hubiese más oración en los concilios de los que llevan responsabilidades, si los corazones se humillaran más delante de Dios, veríamos abundante evidencia de la dirección divina y nuestra obra haría rápidos progresos. Y aquí en esta imagen, bueno, podemos ver una representación del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y recuerdan que ese día convirtieron 3.000 personas con solo una predicación. Pero porque ellos habían estado buscando del Espíritu Santo. Habían estado en comunión con Cristo, rogando por la promesa. Así también nosotros tenemos que rogar y reclamar las promesas del Señor. La oración nos dará poder para vencer. Esto es lo que habíamos hablado el otro día, esa gracia vencedora. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios. Y esto está en Gálatas 6 o Efesios 6. Uno de esos dos libros. La armadura de Dios. Y no soy muy bueno con las citas, pero trato de hacer el mayor esfuerzo. Ahora aquí tengo Efesios 6. Efesios 6, 11 en adelante. Ahí está la armadura de Dios para que el que la quiera buscar. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, luchemos solos contra la tentación. ¿No? ¿Qué dice? Acudamos a Dios para luchar con Él en oración. Luchamos con Él en oración. O sea que cuando estamos orando seguimos en una lucha. No es que termina la lucha, voy a orar y termina la lucha. Estamos orando y seguimos luchando contra las pruebas y las tentaciones. Pero hay una promesa, no dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Luego que volvamos de esa oración, volveremos llenos de fortaleza y gracia para vencer. Ojalá que todos viesen estas cosas en su verdadera luz y soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús. Entonces el Israel podría seguir adelante, reconfortado en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Porque ella dice que ojalá que todos viesen esto en su verdadera luz. Porque la mayoría de las personas ve las pruebas como algo, oh, estoy pasando por esta prueba, qué miserable soy, qué pena por mí, qué triste mi vida. Pero ¿qué es lo que nos dice en Santiago 1:2? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el 3 nos confirma más y nos dice, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa paciencia que debe tener su obra completa para que alcancemos la perfección. Por lo tanto, a través de las pruebas nosotros podemos obtener perfección. Sin las pruebas nunca vamos a ser refinados como el oro. Por lo tanto, si viéramos esto en su verdadera luz,
el Israel podría seguir adelante, reconfortado en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Y ya para terminar, las bendiciones serán proporcionales a nuestra fe. Y esto quizás nadie puede decirnos, mira, yo tengo más fe que tú, o no sé, tú tienes más fe que yo. Pero sí hay algo que solamente Dios nos puede dar y aumentar, y es la fe. Y a Él tenemos que orar con fe y orar por fe, o sea, orar pidiéndole fe. Y esto es fundamental, hermanos, es fundamental, porque si nosotros no fortalecemos nuestra fe, si no le pedimos al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe, no vamos a poder pasar esa prueba. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un ligero malentendido, porque cuando nosotros pedimos a Dios que fortalezca nuestra fe, es lo que va a ser enviar situaciones que nos lleven al límite de lo que nosotros podamos soportar, obviamente, pero nos va a llevar al límite en el cual nosotros tendríamos que ejercerlo al máximo nuestra fe. Nos va a dar situaciones para que nosotros pongamos en práctica la fe. Y si nosotros fallamos, vamos a ser hallados faltos y vamos a tener que empezar de nuevo, desde cero, a fortalecer la fe. Pero cuando venga esa prueba, recuerden y decir, mira, yo le pedí fe al Señor. Claro, entonces ahora me va a venir una prueba que me va a hacer poner en práctica la fe para que esta fe sea fortalecida. Porque ¿cómo se fortalece un músculo? A través del ejercicio y de la repetición. Y así es como hacemos crecer el músculo y lo alimentamos. ¿Cómo lo alimentamos? Con la oración. Pero ¿cómo se fortalece? Con las pruebas. Oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones, de modo que puedan recibir las bendiciones que han demandado. Como hablamos antes, actuar conforme a lo que pedimos. Que no se debilite su fe, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce. Conforme a vuestra fe os sea hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Por lo tanto, si nosotros pedimos con poca fe, vamos a recibir poco. Si nosotros pedimos con mucha fe, vamos a recibir mucho. Y no hablo de lo material. Lo material puede ser una parte, porque nosotros a lo mejor tenemos planes para poder, no sé, proyectos para poder ayudar a esparcir el mensaje, y para eso necesitamos recursos. Muy bien, pedimos con fe y el Señor nos va a bendecir conforme a la fe que nosotros ejercemos. Pero sobre todo Él quiere brindarnos el Espíritu Santo, sabiduría, los dones espirituales. Y el resto va a venir por añadidura. Pero debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Oren, crean y regocíjense. Canten himnos de alabanza porque Él les ha contestado las oraciones. Acéptenlo al pie de la letra, porque fiel es el que prometió, Hebreos 10:23. No se pierde ninguna súplica sincera. El canal está abierto. La corriente está fluyendo. Lleva propiedades salutíferas en sus aguas, derramando una corriente restauradora de vida y salud y salvación. Y aquí vemos esta corriente de agua viva. Así quiere derramar el Señor sus bendiciones sobre nosotros permanentemente. Y que nosotros podamos también ser canal de bendición para otros. Y recordemos que sus bendiciones no solamente son en un ámbito físico o material, sino que sobre todo son espirituales. Y esas son las que más llevan fruto. Oremos para que el Señor nos ayude a aumentar nuestra fe y para que nos dé fortaleza en la hora de la prueba cuando nos toque ejercer esa fe.
y así podamos confiar más en estas promesas maravillosas que tenemos en su Escritura. Bueno, mis hermanos, sin más que decir, vamos a terminar con una oración. Yo creo que ya no hay nada más que agregar a esto, sino nada más que orar. ¿Okay? Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu grande y glorioso nombre aquí y ahora, Señor. Padre, estamos humillados delante de tu presencia. Estamos en el santuario celestial, Señor, en este momento, rogando que tú puedas interceder por cada uno de nosotros, para que tú puedas ayudarnos a ejercer una fe viva que pueda atravesar las tinieblas de la incertidumbre. Sea cual sea la situación que estemos viviendo cada uno de nosotros, Señor, tú conoces cada uno de los corazones. Por favor, manténnos firmes en la verdad, en la fe y en el amor, para que así podamos ser canales de bendiciones para otros. Bríndanos toda la plenitud de las bendiciones espirituales, Señor. Aumenta nuestra fe y cuando venga ese momento de la prueba, Señor, bríndanos esa gracia oportuna. Ayúdanos a ver la salida para que podamos ver ese haz de luz que solamente puede provenir de ti y caminar siempre con nuestros ojos puestos en ti y así recibir grandes bendiciones luego de ejercer una gran fe. No permitas que nuestra fe se debilite, Señor. Te lo rogamos de todo corazón, sabiendo que tú siempre nos darás conforme a nuestra necesidad. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén.